todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo orar correctamente para que Dios nos pueda entregar todo lo que pedimos. Recuerden que el lenguaje de Dios, en primer lugar, no se trata de lo que hacemos, no se trata de lo que decimos, se trata de lo que vibramos. Y un ejemplo bien claro de esto es como cuando tú tienes que agradecer, no tienes que pedir. Y es justamente este el error más grande en el momento de orar. ¿Por qué? Porque al momento de pedir, al momento de querer, al momento de desear, lo único que estás emitiendo, lo único que estás diciendo mediante tus vibraciones al universo es no tengo. ¿Por qué? Porque el sinónimo de necesitar es no tener. Entonces, si tú agradeces, por ejemplo, ¿no? Necesito un vaso de agua, quiero un vaso de agua. Estás vibrando en no tengo el vaso de agua. Por ende, vas a atraer más de esa vibración a tu vida, por ley de atracción, recuerden. Entonces, ¿qué pasa cuando tú agradeces aunque no lo tengas? Cuando agradeces sin tenerlo. Pues efectivamente esa es la condición del Padre. Agradecer antes de tener para que tú puedas atraer esa frecuencia a tu vida. Entonces, si es que tú te pones un deseo demasiado grande, que efectivamente el simple hecho de pensar en ese objetivo, el simplemente hecho de pensar en esa meta, lo que hace es hacerte sentir mal. ¿Por qué? Porque al pensar en eso, piensas en su ausencia, porque dentro de tu estado actual de conciencia, tú no te ves capaz de poder lograr eso. Entonces lo vas a relacionar a una emoción negativa. Y al relacionarlo a una emoción negativa, vibras eso. Lógicamente atraes todo lo contrario al deseo. Es por eso que cuando tú tienes una meta, tiene que ser lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeño para que tú te creas capaz de poder lograrlo y lo suficientemente grande para que te ponga incómodo y te mueva. Entonces, cuando tú crees, cuando tú ves posible de poder hacer un negocio, cuando tú crees, tienes la capacidad, te sientes en la capacidad de poder alcanzar ese objetivo, es cuando tú lo relacionas a la fe. Y al momento de tener tanta fe, de creer que es posible, pues lo agradeces. Y vibras en ya lo tengo, no vibras en necesidad. Entonces, la única manera de poder emitir un mensaje hacia Dios directamente es mediante lo que vibramos, mediante lo que sentimos. Otro ejemplo podría ser, ¿no? Es como cuando tú tienes un accidente, ¿no? Y no tienes para pagar tu coche, no tienes para pagar el auto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que vas a reaccionar de manera reactiva, reaccionando negativamente a una situación negativa. Estás vibrando en eso negativamente, por ende vas a atraer más de esa energía. Pero si tú reaccionas de manera positiva ante lo negativo, vibras en eso y haces que hasta ahí nomás pase todo lo negativo y desde ese momento empieces a atraer otra frecuencia con respecto a tu reacción. Es lo mismo con respecto a la necesidad y a la gratitud. Es por eso que para orar tenemos que tener fe. Y la fe es la convicción de lo que se espera. La fe es la creencia de que se puede lograr. La fe es la capacidad de creerte capaz de que sí lo vas a conseguir. Entonces, cuando tú crees, como les comentaba del objetivo, cuando tú crees que de verdad lo vas a conseguir, cuando tú crees que verdaderamente eres capaz, pues lo relacionas a una emoción positiva y vibras en eso. Entonces, para ello, nosotros vamos a empezar a vivir adversidades, porque Dios efectivamente lo que quiere es que nosotros suframos. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos convertimos, es ahí donde nosotros somos mejores personas. Es efectivamente en la adversidad, en los problemas, donde nosotros formamos el carácter, donde nosotros nos hacemos, nos convertimos en la persona que va a operar la vida que tú quieres. Porque tú no puedes ser otra persona sin dejar de ser la persona que eres el día de hoy. Para ser la persona que tiene los resultados que tú quieres tener, tienes que dejar de ser tú. Es necesario tener las experiencias, es necesario tener en este caso, todas las experiencias vividas para que tú te conviertas en esa persona. Porque recuerda que Dios lo único que quiere es convertirte
en tu propio proveedor. Porque ¿de qué vale que tú persigas un deseo por el dinero, que tú persigas un deseo por el resultado, siendo la misma persona, sin dejar tus malos hábitos, sin dejar a la gente con la que te juntas, sin accionar el tiempo que acciona la persona que tiene el deseo que tú quieres? Entonces es totalmente imposible. ¿Por qué? Porque es como si yo te pondría a operar una empresa en este momento y si tú no tienes la capacidad de poder, no tienes la capacidad, no tienes esa responsabilidad, no tienes las cualidades, no tienes las experiencias que ha tenido esa persona para poder operar esa empresa, ¿qué vas a hacer? Vas a mandar a la mierda esa empresa, porque efectivamente no vas a ser la persona idónea. Es por eso que Dios te bendice con las adversidades. Te bendice. ¿De qué manera? Pues transformándote en esa persona. Es por eso que cuando tú quieres acercarte a Dios, tienes que ponerte incómodo. Porque cuando la adversidad llega a tu vida, cuando los problemas llegan a tu vida, es Dios tocando a tu puerta. Y lo único que nos pide Dios es que nosotros mantengamos la identidad con la que nos gustaría, con la identidad que opera la vida de nuestros sueños. Porque de esa manera estás atravesando una dificultad como la persona que opera tu siguiente nivel. Y de esa manera tú puedes conseguir, en primer lugar, tener fe. La fe es la voluntad de querer cambiar. Porque muchas veces las personas que hacen cometen errores tras errores, pecan y quieren ir y rezar y que todo se les va a solucionar. No. ¿Por qué no? Porque Dios quiere una intención, una voluntad de cambio. Es como, por ejemplo, cuando tú tienes una pareja, ¿no? Cuando tú tienes una pareja y esa pareja no tiene la intención de darte tu tiempo, no tiene la intención de darte amor, no tiene la intención de invertir en ti, ¿cómo vas a crear una relación con esa pareja? Sería totalmente imposible, porque no tiene la intención de crear una relación contigo. Y lo mismo, para que tú creas una relación con Dios, para que tú creas esa relación con Él, tienes que dejar de hacer ciertas cosas y sacrificar tu antigua versión, la persona que eras anteriormente. ¿Para qué? Para que puedas ser la versión que luego va a operar la vida de tus sueños. Voluntad de cambio. Eso es lo que nos pide y eso es tener fe. Porque si yo tengo voluntad de cambio, yo acciono. Si yo tengo voluntad de cambio, si yo creo que lo puedo lograr, invierto. Y eso es tener fe. Porque la fe es sinónimo de acción. O dicho de otra manera, la acción predica la fe. Y lo que tú tienes que hacer en este momento es empezar a creer que lo puedes lograr. Porque la vida no es como es. La vida es como creemos que es. Porque nosotros vemos la vida a través del filtro de nuestro autoconcepto. Y nuestras creencias determinan la manera en cómo nosotros nos percibimos. Porque las creencias que tenemos sobre nosotros mismos las denominamos como autoconceptos o como identidades. ¿Cómo te percibes a ti mismo? Y efectivamente, la vida no te va a tratar como tú quieras, te va a tratar como lo que tú crees ser, con lo que tú crees de ti, con tu autoconcepto, con tu identidad, con tu percepción sobre ti mismo. ¿Cómo te percibes? Empieza a percibirte como otra persona. De eso se trata, poder cambiar nuestras creencias, de poder instalar una nueva creencia en nuestro inconsciente, porque una vez instalada una nueva creencia, una nueva identidad, empezamos a volverlo automático. Es automático. Es como cuando, no sé,
sucede cualquier cosa, se te desatan los pasadores y tú vas y lo amarras rápido, porque es automático. Entonces vas a empezar a levantarte temprano de manera automática, vas a empezar a ser disciplinado de manera automática, vas a empezar a hacer todo de manera automática. Pero ¿cuál es el principal factor que impide que tú no puedas cambiar, que no puedas lograr tus objetivos? Lo principal es querer cambiar el resultado y no la causa. Es querer cambiar el efecto y no la causa. Cuando la causa son nuestros pensamientos, nuestras creencias, inconscientes, claro, nuestras creencias, y la causa es nuestra realidad. O sea que nuestra realidad es una consecuencia perfecta de lo que nosotros creemos, de tu autopercepción, de tu autoconcepto sobre ti mismo. Porque tus creencias van a determinar cómo te percibes tú mismo. Y no solamente eso, porque dentro del inconsciente se albergan tu identidad, la forma en cómo crees que es el mundo, la manera en cómo crees que te trata el mundo y lo que crees posible de poder lograr. Imagínense, hasta podríamos ser dioses con respecto a esto. Porque si tú consideras y ves que alguien más lo ha hecho, de esa manera tú creas fe. Porque si tú ves a tu vecino y dices, él lo ha hecho, ¿por qué yo no? Si yo también soy un ser humano. Él ha vivido en tal lugar y lo ha conseguido. ¿Por qué yo no lo puedo hacer si también yo soy un ser humano? Si yo también tengo cuatro extremidades, lo puedo hacer. Tengo la misma mente, lo puedo hacer. Y generas fe. Es por eso necesariamente cambiar nuestro entorno, porque nuestro entorno efectivamente influye directamente en nuestras creencias. Porque si tú ves a alguien, a tu mentor, por ejemplo, que ha logrado algo, y él te dice, aplica esto, tú lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque vas a tener fe en que él lo ha hecho y él lo ha conseguido. Vas a crear una nueva creencia, una nueva expectativa de que es así. Entonces sería totalmente inútil intentar cambiar la realidad con una acción inmediata. Y si lo logras, pues al final retrocederás. ¿Por qué? Porque no has cambiado la causa, has cambiado el efecto. Tienes que cambiar la causa, la cual son tus pensamientos. ¿Y cuáles son tus pensamientos? Tu percepción sobre ti mismo. ¿Cómo te percibes? Te percibes como una persona que tiene un canal de YouTube de 10,000 seguidores. Te percibes como la persona que ya tiene su empresa. Te percibes como la persona, no sé, en fin. Pero tú te percibes como tal. Te empiezas a percibir y eso es creer. Y como crees, es tu realidad. Entonces, tienes que escoger algo que tú creas posible de poder alcanzar. Porque si de lo contrario, atraerás todo lo negativo a tu vida. Las personas intentan, y volvemos a este punto, intentan cambiar su realidad sin cambiar los pensamientos. Intentan cambiar el hacer, pero no cambian el ser. Intentan cambiar el efecto, pero no cambian la causa. Es como si la realidad fuera un espejo y tú y tus pensamientos fueras tú. Tú reflejas el espejo y es como que si tú quisieras cambiar el espejo. Es algo inútil, ¿no? Entonces, tienes que cambiar primero tus pensamientos. Tienes que cambiar primero cómo tú piensas, cómo tú te percibes, cómo crees que es el mundo, cómo crees que te trata el mundo, lo que crees que es posible. Y cuando tú empieces a cambiar lo que crees, cuando tú empieces a cambiar lo que tú creas y tengas fe verdaderamente de que sea así, así va a ser. Porque primero no vas a tener fe, es como un coche, ¿no? Tú lo empujas, que se ha quedado sin gasolina, lo empujas y cada vez va a ir más rápido.
cada vez va a empezar a coger más velocidad. ¿Por qué? Porque lo estás relacionando a una emoción de la fe, porque te crees capaz de poder lograrlo, porque te percibes como esa persona. Entonces tienes que cambiar tu percepción, y a esa percepción le vamos a llamar creencias, pensamientos, y alinear estos pensamientos, y alinear tus acciones y tus palabras a tus pensamientos. Primero cambias los pensamientos, luego cambias la acción y la palabra. Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar la acción y la palabra y no los pensamientos? Pues regreso o termino peor que antes. Es como la lotería, es como cuando te ganas un premio gordo. ¿Por qué? Porque no eres la persona para poder administrar cierta cantidad de dinero. Y al cabo de un tiempo lo pierdes todo. ¿Por qué? Porque no eres la persona idónea, porque no tienes las capacidades para poder administrar eso. Es por eso que el camino de Dios, el camino del Padre, lo que hace es formarnos a través del sufrimiento. Dios nos forma para nosotros poder convertirnos en otra persona. Pero es en la adversidad cómo tú reaccionas lo que determina si te conviertes o sigues siendo la misma persona. Porque la adversidad lo que hace que es pulirte como un diamante o apagarte. Porque tú en la adversidad tienes dos opciones. Puedes reaccionar como tu antigua versión, llorando, sufriendo por lo que ha pasado, o puedes reaccionar como la versión que te gustaría ser, como esa versión fuerte, como esa versión verdaderamente que no falla a su palabra, como esa versión con confianza, como esa versión que no le afecta a la crítica externa. Pero tienes que tener fe para accionar de esa manera. Porque tú te crees esa persona. Es por eso que tienes que tener esa percepción sobre ti mismo, que sea creíble de poder alcanzar. Entonces, cuando nosotros tengamos las herramientas, ya las tenemos. Simplemente necesitas autopercibirte de otra manera. ¿Cómo te percibes? Lo vuelvo a repetir. ¿Cómo te percibes? Te percibes como una persona que sufre, te percibes como la persona que siempre le va mal, te percibes como la persona que todo el mundo trata mal, te percibes todo lo negativo en tu vida. ¿Por qué no empiezas a percibirte tú como la persona que siempre le va bien? ¿Por qué no te autopercibes como el engreído de Dios? ¿Por qué no te autopercibes que todo lo que tocas lo conviertes en oro? ¿Por qué no te percibes como la persona que cada paso que da es una oportunidad? Empieza a cambiar tu percepción, pero esa percepción tiene que estar alineada a lo que crees que es posible. Porque yo no me voy a percibir, pues, ser un empresario exitoso que genera $2,000 mensuales si recién no genero nada. Tienes que poner una percepción que te creas verdaderamente que lo puedes lograr. Una percepción que sea alcanzable para ti. Esta percepción lo que va a hacer es empezar a llevarte a accionar, porque el accionar es una consecuencia. Consecuencia del pensamiento más la emoción. Entonces, cuando tú unas el pensamiento más la emoción, vas a generar acción, pero siempre y cuando la emoción sea positiva. Porque si la emoción es negativa, como les explicaba del deseo demasiado grande, de indicar o de poner un objetivo demasiado grande, lo vas a relacionar al miedo o a una emoción negativa y por ende te vas a paralizar. Es por eso que tienes que tener una creencia, una autopercepción sobre ti mismo que sea creíble. Una percepción que tú creas poder alcanzar para que puedas mejorar. Entonces, una vez que tú te empiezas a identificar como esa persona, cuando tú te empiezas a identificar como esa persona
que tiene su negocio, como esa persona que es independiente financieramente, cuando tú te empiezas a identificar como la persona que es fuerte, que es inquebrantable, con esa persona que nada le afecta, con esa persona que es totalmente duro con respecto a las adversidades y no le afecta nada. Cuando tú te empiezas a percibir de esa manera, empiezas a alinear tus acciones y tus palabras hacia lo que piensas. Estás cambiando tu ser para luego cambiar tu hacer y para luego poder tener. Entonces, es de esta manera como nosotros podemos conseguir un cambio en nuestras vidas. Y ahora hago el ejemplo, pero de manera negativa. ¿Qué es lo que pasa cuando tú cambias el efecto y no la causa? Cambias la realidad y no cambias tus pensamientos. Voy a empezar a ir al gimnasio y empiezas a ir al gimnasio todos los días. Empiezas a hacer ejercicio todos los días. Y al fin de 4 meses o no sé, menos tal vez, lo abandonas. ¿Por qué has abandonado? Porque no cambiaste tu autopercepción sobre ti mismo y seguías viéndote como la persona que no iba al gimnasio. Trataste de cambiar el hacer para luego cambiar el ser. Cuando, lógicamente, lo tienes que hacer al revés, cambiar el ser para luego cambiar el hacer. De esta manera es como nosotros podemos conseguir un cambio rotundo en nuestras vidas, porque efectivamente tienes que convertirte en esa versión tuya que tanto anhelas. Tienes que tener la fuerza. Y ahora, en este proceso, cuando tú te estés autopercibiendo como esa persona, cuando tú te estés autopercibiendo como el empresario que ya tiene su empresa y estés accionando, primero cambiando el pensamiento para luego cambiar tus acciones, alinear tus acciones y tus palabras a tus pensamientos, va a suceder que no vas a tener ninguna venta. Va a suceder que todo te va a empezar a ir mal. No, te va a suceder de que no vas a poder, todo te va a salir al contrario de lo que tú quieres que te salga. Y es efectivamente Dios mandándote la adversidad, diciéndote, ya, así que tú te percibes de esta manera. Entonces, a ver, toma esto y te manda problemas. A ver si tú verdaderamente mantienes esa autopercepción sobre ti mismo. A ver si tú mantienes esa identidad que dices ser. Y hago esto porque muchas veces nosotros sucumbimos a lo que sucede en nuestra realidad y nos hacemos uno con lo que sucede. Es como, por ejemplo, tú te empiezas a autopercibir como la persona empresaria, inviertes en ti, cambiaste primero el ser, luego cambiaste tus acciones, perfecto. Pero en una de esas viene y sucede lo peor. Puede ser que tu mujer te deja, puede ser de que hasta un familiar fallezca, puede ser, no sé. Y si tú en ese momento ves, porque ahorita nosotros toda esta explicación lo que estamos haciendo es ver con los ojos de la fe. Porque no te estás validando con lo que ves, te estás validando con lo que ves con los ojos de la fe, con tu identidad que tú sabes que es, con tu autopercepción. Eso es ver con los ojos de la fe. Entonces, te validas con lo que ves con los ojos de tu cara. Te empiezas a validar con lo que ves con los ojos de tu cara y te haces uno con el problema. Y cuando tú sufres, cuando tú te haces uno con el problema y reaccionas ante el problema, el simple hecho de reaccionar, tú estás dándole entrada a tu vida. Si tú lloras, cambias tu autopercepción sobre ti mismo a verte como una persona débil. Pero ahora, efectivamente, como tú sabes que es Dios probándote, que es Dios testeando a ver si efectivamente tienes la fe que dices tener con respecto a esa percepción,
Entonces, si tú mantienes esa percepción y las actitudes y las acciones y los sentimientos que tiene esa persona, es cuando verdaderamente te lo entrega. Es cuando verdaderamente tu deseo se hace realidad. Entonces, lo que tienes que entender es que la adversidad es buena. Los problemas que tenemos todos son buenos, porque son los problemas buenos. ¿Por qué lo son? Porque es Dios tocando a tu puerta, porque es Dios invitándote a ser mejor, porque es Dios que ha venido a hacerte sufrir para convertirte en otra persona y pueda ensalzar tu vida y pueda mejorar tu vida. Entonces, con esta percepción, efectivamente, de que la adversidad es buena, vas a empezar a poder ver la vida desde otra perspectiva. Esta perspectiva, pues, va a ser positiva, pero todo esto es la teoría y efectivamente cuando tú estás en la adversidad vas a querer reaccionar ante esa situación fea que estás viviendo. Pero tienes que actuar como la persona que te estás autopercibiendo. Porque si tú reaccionas como tu antigua versión, pues ¿qué resultados vas a tener? No vas a tener ningún resultado. Esta es tu versión actual y esta es tu versión paralela, la versión como la que deberías actuar, cómo te autopercibes. Entonces, si tú reaccionas como esta persona, emites más de esa vibración, por ende atraes más de eso. Pero si tú reaccionas como esta persona, vas a vibrar de otra manera y por ende vas a atraer otro tipo de frecuencia. En este caso estarías manteniendo tu vida y en este caso estarías cambiando tu vida por el simple hecho de reaccionar de manera distinta ante la situación negativa. Reaccionar de manera distinta como la persona que opera la vida de tus sueños. Tú tienes que reaccionar como la persona que te autopercibes. Si te estás autopercibiendo como un empresario exitoso, que ya está, o un emprendedor exitoso que está yendo, no te vas a hacer uno con el problema cuando no tengas ventas. Tienes que seguir creyéndolo y decir, esta adversidad es el Padre para formarme para el problema, porque todos los días no son buenos ni malos. ¿Por qué? Porque la vida se rige por polaridad y todos los días tienen que ser un día bien y un día mal, un día bien y un día mal, el día y la noche, el frío y el caliente, todo está regido por la polaridad. Y Dios te está probando, te está testeando, a ver si verdaderamente dice, ya pasaste lo bueno, perfecto, entonces ahora vamos a ver lo malo, pum. Y si caes en lo malo y reaccionas como tu antigua versión, lo que haces que es tener más de tu vida, atraer más de tu vida anterior. Entonces tienes que, en primer lugar, cambiar tu reacción y reaccionar como la persona que te autopercibes. Y saber y pensar como ese empresario y decir, sí, es Dios probándome y yo voy a mantenerme. ¿Por qué? Porque la vida es días buenos, días malos. No tengo de qué preocuparme. Y seguir con esa actitud. Al contrario, pasarlo con entusiasmo. Porque tú muy bien sabes que un día negativo es equivalente o es la semilla de un día positivo. Y si tú estás pasando la adversidad, procura pasarla con entusiasmo para que puedas atraer más rápido el día bueno. Porque si tú tienes un día malo, reaccionas como puta madre todo este día, toda la vida, reaccionas negativamente. Más de ese día atraes más. Tu vibración es negativa ante ese día, atraes más de esas situaciones, atraes más. Y se alarga, el ciclo se alarga. Hasta que, ¡pum!, decides reaccionar positivamente ante lo negativo, vibras positivo, atraes más de eso y se acabó el ciclo. Por eso es necesario pasar con entusiasmo la adversidad. En primer lugar, porque tenemos mil maneras de poder entender por qué. Porque es bueno para nosotros, porque nos forma, porque después de ese día viene lo bueno, porque es Dios probándome para poder reafirmar mi identidad
tantas maneras de poder ver esto y dime, ¿lo vas a seguir viendo de la misma manera o vas a agradecer cuando las cosas malas suceden? Porque sabes que es Dios formándote. Porque es efectivamente esto, y lo vuelvo a repetir, tu vida nunca va a ser buena, ni buena, ni buena. Va a ser buena, mala, días buenos, días malos, días buenos, días malos. Y si Dios no te forma para los días malos, ¿cómo carajo se te ocurre que vas a ser merecedor de eso? Eso es formar el ser. Para formarte para los días malos. Entonces, ponte, en este caso, ponte el compromiso y ora, cree, ora sin cesar. No recuerdo quién lo decía, pero sí lo decía alguien dentro de la Biblia, dentro de unos de la Biblia que no está dentro de la Biblia todavía, que lo han separado de la Biblia. Orad sin cesar. Y orad sin cesar es vivir viendo la vida con los ojos de la fe, con esa autopercepción que tenemos de nosotros mismos. ¿Y qué visualizo? Me preguntarán. Puedes visualizar lo que tú quieras. Tú te autopercibes como esa persona, ¿no? Te autopercibes como la persona que tiene su negocio. Yo soy ese empresario. ¿Qué ve ese empresario? Ve a sus clientes que están satisfechos. ¿Qué ve esa persona que tú quieres ser? ¿Qué es lo que ve? Ve a sus clientes que se van alegres, está trayendo los productos, está, todos los días ventas. Excelente. Esa es tu visualización. Orad sin cesar. Oren. Y efectivamente, eso es lo que los va a conllevar a tener los resultados que quieren. Pero si tú caes y reaccionas de distinta manera, como tu antigua versión, atraerás más de tu vida anterior. Reacciona de manera distinta para atraer tu vida, tu siguiente vida, tu vida más elevada, para atraer el siguiente nivel. Porque para atraer el siguiente nivel, tienes que actuar como si ya estuvieras en él. Bueno, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y suscríbanse. Chao.